Bienvenidos a una nueva edición de Lima Conecta. Hoy tenemos el agrado de conversar con el doctor Carlos Castro Gao, consultor y ex decano del Colegio de Economistas de Lima, para hablar sobre esta medida del Ministerio de Economía y Finanzas acerca del shock regulatorio que ha sido anunciado por el ministro José Salardi, que habla de un paquete de 402 medidas que estarán finalmente aprobadas a finales del mes de julio del presente año. ¿De qué tratan estas medidas? ¿Qué beneficios va a tener para la población en general? De esto vamos a hablar con el doctor Carlos Castro. Doctor Carlos, gracias por atender la llamada de Lima Conecta. Buenos días, Marco, y agradecer a Lima Conecta, a tu espacio que conduces. Y sí, es importante de hacerle seguimiento al anuncio que se hizo el 31 de marzo del presente año, ¿no? El ministro de Economía y Finanzas, sobre este shock desregulatorio con una serie de medidas. Es más, como bien lo has mencionado, son 402 medidas que ha estado trabajando el Ejecutivo. También existe una serie de iniciativas que no solo corresponde al Ejecutivo, sino también al Congreso. En el caso de estas 48, entre comillas, proyectos de ley, algunas están en proceso. Creo que, si no me equivoco, en la conferencia de prensa que se hizo el 31 de marzo, el ministro de Economía y Finanzas anunció que 20 estaban en proceso y 28 se iban a presentar para recién iniciar el proceso de revisión, mejora de estos proyectos de ley ante el Congreso. Además que estaban inmersos otras medidas como decretos de urgencia, ordenanzas a nivel de gobiernos regionales, ¿no? Decretos supremos a cargo de los sectores y otros tipos de dispositivos, la cual sumaban los 402. Pero lo más importante es que el objetivo que se busca, ¿no?, con este shock de regulatorio, no solo era el tema de simplificar, ¿no?, los trámites, sino también eliminar una serie de barreras burocráticas con el fin de promover inversión y el crecimiento económico, que no está mal, porque creo que también existe una responsabilidad por parte del Ejecutivo de conducir el desarrollo del país, ¿no?, en alianza estratégica con la inversión privada. Y cuando hablamos de crecimiento, también lo que espera la población es un empleo de mejor calidad. Y ahí hemos estado fallando, no solamente en los últimos años, sino yo diría los últimos 30 años, en que se ha pauperizado el empleo en el país. Y ahí tenemos las cifras que no hemos querido atacar por muchos años, la gran informalidad en la empleabilidad, que va de la mano también con la informalidad en unidades económicas, y lo hemos conversado, Marco. Y ahí radican también graves problemas, porque tú sabes que la informalidad está muy cerca a pasar a la otra línea, que es la línea de la ilegalidad, como lo vemos en el tema de la minería, la tala informal y una serie de problemas que nos trae como país. Es decir, si nosotros queremos dar ese salto de desarrollo, tenemos que buscar también un mejor bienestar de la población. Y es más, a veces cuando anunciamos que se ha reducido la pobreza, pero estamos hablando de una pobreza que gran parte no te mide la vulnerabilidad que tiene la población en el Perú. La pobreza monetaria no necesariamente refleja la situación de pobreza y la situación de vulnerabilidad de muchos millones de peruanos que en realidad no gozan de ese bienestar, empezando por los servicios básicos que tiene a cargo el Estado, ¿no? Entonces, hay mucho que hablar, pero sí es interesante que funcione esta propuesta de este shock de regulatorio, por cuanto necesitamos crecer más de lo previsto. El MEF había proyectado un crecimiento de 4%, pero con el sinceramiento único estaríamos hablando de un crecimiento entre 3.1, 3.2, que no nos ayuda mucho para resolver el tema de bienestar de la población, porque necesitamos
crear anualmente alrededor de 300.000 puestos de trabajo nuevos. Ahora, doctor, ¿cuál es, digamos, su evaluación sobre el avance de ejecución del primer paquete de medidas del llamado shock desregulatorio, ¿no? Que ha sido impulsado por el MEF? Uno, desde la conferencia de prensa, y corrígeme Marco, no había otro anuncio. Prácticamente los logros que anunció el ministro de Economía y Finanzas ya estaba dado, ¿no? Por decirlo más al tanto, el incremento del techo, ¿te acuerdas? Que lo hablamos también sobre las OXI, las horas por impuestos, que se ha elevado, ¿no? El tope a 46.000 millones en beneficiar sobre todo a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que utilizan este mecanismo y que también lo puede utilizar ahora el gobierno nacional. Por otro lado, la eliminación de una serie de medidas que van de combatir las barreras burocráticas, ¿no? Que Indecopi ha declarado ilegal o irracional estas barreras, que creo que, si no me equivoco, ahí ustedes tienen el dato, anunció en su oportunidad el ministro de Economía y Finanzas 186 barreras burocráticas que se habían eliminado. Después también anunció que también era otra medida que ya se había tomado, es la extensión del drawback, ¿no? Que es una especie de recompensarlo el pago de impuestos a los exportadores, sobre todo, ¿no? Entonces, sí, si bien cierto, hay medidas que se han dado, pero de este gran choque de regulatorio no es, mejor dicho, no ha habido una comunicación formal y con evidencia, con información, el avance del mismo, ¿no? Yo creo que ahí radica un compromiso por parte del Ejecutivo, de los sectores comprometidos, de las instituciones claves, por parte del Ejecutivo, de cómo vamos avanzando con este shock de regulatorio que se anunció el 31 de marzo. Ahora, por otro lado, sí, perdón que le interrumpa. Es importante hacer un gran esfuerzo dentro de la situación un poco complicada de la débil institucionalidad que tiene el país, que ya hemos ingresado al último año y que cada mes se va a mover quizás un poco el inicio de la campaña electoral, y en realidad estamos en el último año en que prácticamente se va a ver un año en que no se va a poder proyectar más allá de lo que se estila en, primero, garantizar un proceso electoral con las mejores garantías democráticas y de participación ciudadana, y por otro lado mantener la economía, ¿no? Pero en realidad lo que necesitamos es crecer más en beneficio de la población que está en pobreza y vulnerabilidad. Lo que reclama la población de a pie es más empleo, y creo que no se está discutiendo lo que debe hacer realmente el Ejecutivo, y también con alianza estratégica con el sector privado. Creo que por ahí hay una agenda pendiente y creo que hay una gran debilidad en cuanto a comunicación, diálogo y consensos en el país. Doctor, ¿qué avances, digamos, concretos se han, digamos, desarrollado hasta la fecha y en qué aspectos aún no se ha progresado? Yo creo que se debe dar más énfasis a lo que anunció un poco el ministro de Economía y Finanzas en lo que respecta a destrabar algunos proyectos. Si no me equivoco, anunció un paquete de proyectos sumamente importante. La promoción, ¿te acuerdas?, de un portafolio de proyectos multisectorial mediante APP y proyectos en activo por el orden de 70.000 millones de dólares. No se conoce un poco el avance de este portafolio para su ejecución, ¿no? Bueno. Después también lanzó un paquete interesante
de 22 proyectos de irrigación por 24.000 millones de dólares. De igual forma, ¿qué tanto hemos podido avanzar en estos 22 proyectos de irrigación que urge al país? Porque son sumamente importantes de darle mayor competitividad, mayor posibilidad de poder diversificar nuestra producción y nuestra oferta exportadora, ¿no? Creo que por ahí también es importante que nos informe, ¿no? Sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas y los sectores involucrados, el avance de estos proyectos. Por otro lado, también se anunció para adjudicaciones en el 2025 proyectos por APP por el orden de 8.000 millones de dólares. Entonces, creo que es importante qué tanto hemos podido avanzar en estos proyectos mediante APP, porque no fue tan específico el ministro de Economía y Finanzas de qué proyectos se trataba, ¿no? Doctor, para finalizar y agradeciendo su tiempo, ¿qué acciones deberían tomarse para garantizar que las medidas anunciadas por el MEF no queden solo en un discurso, ¿no? Y realmente beneficien en este caso a las pequeñas y medianas empresas? Hemos tocado un punto sumamente importante. No estamos construyendo una estrategia, yo diría, horizontal, con compromisos en los 3 niveles de gobierno, con los sectores claves para la formalización de esa pequeña y microempresa, que requiere un tratamiento especial para su sostenibilidad. Más allá de algunas medidas paliativas, tanto de la mirada tributaria, lo que queremos es que esa pequeña microempresa pueda ser sostenible en el tiempo como un gran proveedor de bienes y servicios de la mediana y gran empresa, y también que se cumpla con la ley de promover a esta pequeña microempresa como gran proveedor del Estado. Yo me quedo con el primero, porque siendo parte de esa cadena, ¿no?, de creación de valor como el sector privado, creo que vamos a crear mejor empleo en el futuro en esa micro y pequeña empresa. Perfecto. Listo, doctor. Muchas gracias por su tiempo, amabilidad como siempre, y hasta una próxima entrevista. Muy amable, doctor. Gracias a ustedes y siempre atento a cualquier invitación por parte de Lima Conecta y de tu persona. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Gracias. Gracias.